Hay motos que tienen nombre propio, otras pasarán a la historia. Hoy probamos la Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, una moto con nombre propio que ya es historia. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 16 años desde que Suzuki presentara su moto más rápida, y una de las pocas motos de serie que rompen la barrera de los 300 km/h. Suzuki cataloga su Hayabusa como un Sport Turismo. Su vertiente deportiva queda bastante clara tan solo ponerte delante de ella. De momento el turismo no lo veo por ningún lado. El diseño de esta GSX-R es muy particular. O lo amas o lo odias, no te dejará indiferente. Su carrocería está diseñada para ofrecer la mejor aerodinámica. Sus líneas son suaves y redondeadas. A primera vista parece muy grande, aunque con 2,19 m de largo y 73 cm de ancho no es mucho más larga que cualquier superdeportiva, aunque su presencia es mucho más imponente. No os voy a hacer esperar, pongámonos en marcha. La posición es un tanto particular. El asiento se sitúa a 80 centímetros del suelo. Hacemos pie sin problema. El cuerpo se va hacia adelante, el trasero va bastante bajo y las piernas hacia atrás. Vamos bastante estirados, aunque no se llegan a cargar las muñecas. El cuadro de instrumentos está compuesto de 4 esferas analógicas: revoluciones, velocidad, nivel de combustible y temperatura del refrigerante, más una quinta central con una pantalla digital que alberga el odómetro y el indicador de marcha frenada. También contamos con luz de sobrarrégimen. El corazón de la Hayabusa es un tetracilíndrico de 1340 centímetros cúbicos. Genera 197 caballos, que si nos ponen los pelos de punta, los 155 Nm de par deberían. No puedo resistirme más. Quiero arrancar y ponerla a prueba. Tan solo arrancarla, mi vena macarrilla muere un poco. Es muy silenciosa. Al poner primera me esperaba un gran clonk. El embrague y el cambio tienen que tener un tamaño considerable para aguantar la potencia. Sin embargo, es el más silencioso que he probado nunca. Siempre empiezo las pruebas rodando un poco por ciudad, pero hoy voy a ahorrarme. La Hayabusa necesita grandes espacios para disfrutar de su enorme motor. En las vías rápidas, esta Suzuki es la reina. Su enorme par hace que podamos rodar tranquilamente en sexta a 80 y no tener que pensarlo para adelantar. Las recuperaciones son sorprendentes. El conjunto de suspensión es compuesto de una horquilla invertida, regulable en compresión y extensión. El amortiguador trasero también es regulable, en compresión, extensión y precarga de nuevo. El tarado es suave pero sin llegar a ser blando, por lo menos en las vías rápidas. La protección aerodinámica es excelente, el carenado desvía todo el aire, y si queremos ir realmente rápido, tan solo nos tendremos que acoplar un poco para quedar totalmente al amparo del carenado. Las aceleraciones son brutales. Es más, no la puedes ni apretar en primera. A la que te despistes un segundo superarás con creces el límite de velocidad. Y es que encima de la GSX-R 1300 no tiene sensación de velocidad. Así que antes de que nos hagan una fotografía, salimos de la autovía para dirigirnos a mi sitio preferido, una buena carretera secundaria. La Hayabusa no cuenta con ningún tipo de ayuda electrónica, tan solo un selector de curva de potencia. Tenemos 3 modos: el A, que es el más directo, el B, que nos gestiona la entrega de potencia, y el C, que reduce la potencia a un 25%. Además contamos con ABS. Rodando a ritmos tranquilos es una delicia. Pese a declarar 220 kilos en seco, la notamos muy ligera. El conjunto de frenos, compuesto por 2 discos de 310 mm mordidos por pinzas radiales Brembo monoblock, nos da muy buen tacto y dosificación. El cambio también es muy suave, al igual que el embrague de accionamiento hidráulico. Me sorprende el tacto de las suspensiones. No son duras, sin embargo nos transmiten toda la información y mantienen la rigidez. Vamos subiendo el ritmo. El motor en la parte baja del cuentavueltas y hasta las 5000 está lleno de potencia. Desde allí y hasta las 8000 te sorprende con todavía más potencia. Pero es a partir de las 8000 revoluciones cuando la Hayabusa se convierte en una máquina del tiempo, donde todo pasa mucho más rápido de lo que estás acostumbrado. La moto se comporta a la perfección. No nos hace ningún movimiento extraño. Eso sí, tienes que tener bastante tacto con la mano derecha. A buenos ritmos la entrada en curva es bastante buena y se mantiene por su sitio. Los cambios de dirección son mucho más rápidos de lo que te puedes esperar. La Hayabusa nos pide carreteras más amplias para poder disfrutar de todas sus bondades. Aunque por carreteras estrechas, como por las que solemos realizar nuestras pruebas, podemos rodar a buenos ritmos y a buenas velocidades. Así que antes de que nos metan en la cárcel por exceso de velocidad, decidimos apuntarnos con la Hayabusa a un día de circuito.
Este circuito no es el mejor para poder explotar en condiciones el motor de la GSX-R 1300. Es bastante revirado y con pocas rectas, pero sí podremos poner a prueba el chasis y la parte cíclica. Empezamos el día con tranquilidad. Hace tiempo que no piso un circuito, y más con una moto con cierta potencia. Tenemos que entrar en calor, tanto la moto como yo. Rápidamente cogemos confianza, y la pista va cogiendo temperatura. Empezamos a subir el ritmo, la aceleración en la recta deja con la boca abierta, a pilotos y curiosos que se han acercado al circuito. El conjunto de frenos detiene la moto con bastante eficiencia. El compuesto de los neumáticos es demasiado duro para poder dejarla correr en curva, así que opto por conducir de una manera más stop and go, aprovechando el gran par motor y el buen conjunto de frenos. El ABS me juega un par de malas pasadas en las frenadas fuertes. Al llevarla de una manera tan agresiva, a partir de la cuarta vuelta los neumáticos y frenos empiezan a acusar signos de fatiga. Se están sobrecalentando. Cada vez tengo que frenar antes y abrir gas con más cuidado. Cuando intento una conducción aprovechando el paso por curva, los neumáticos no me dan nada de confianza. Y un exceso de osadía abriendo gas hace que la rueda trasera sufra las consecuencias, y me llevo un pequeño susto. La verdad es que llevaba vueltas avisándome, pero no le hice mucho caso. La conclusión que saqué en el circuito fue que con unos pequeños retoques podría haber rodado rápido, incluso en un circuito tan técnico. Aunque si hubiéramos podido rodar en un circuito como el de Cataluña, otro gallo habría cantado. En esta prueba no hemos podido sacar el consumo medio, pero sí os diremos que gastamos casi 20 litros para dar 21 vueltas a un circuito de 3.743 metros. La Hayabusa despierta pasiones allá por donde vaya, ya sea en el box o abarcada en la calle. Yo no puedo remediarlo. Las Sport Turismo me tienen ganas. A esta Suzuki solo le faltaría una asitera en el depósito para que el paquete se pudiera agarrar bien, ya que el asa trasera no va del todo bien. Esta moto te puede dar unas dosis de diversión muy altas, y en parte ese es su gran problema. El motor de la GSX-R 1300 no es para cualquiera, ya que es muy fácil rodar a velocidades realmente altas sin darnos cuenta, y te puede llevar a alguna situación un tanto complicada. Lo único que mejoraría es el consumo. Durante nuestra prueba ha sido muy alto, aunque claro, la hemos estado apretando durante toda la semana. Supongo que con un uso más racional el consumo será más bajo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal.